Buenas tardes, queridos hermanos. Este es un momento propicio para poder hablar la palabra de Dios, pero ante todo quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas. Ya se cumplieron 2 semanas que no estamos haciendo reuniones y la manera de comunicarnos es a través de este medio. Por eso quiero que aprovechemos al máximo y allí en casa estemos buscando lo que le voy a indicar a medida que vamos hablando para que esto pueda ser mucho más provechoso para cada uno de nosotros. Es un tiempo donde Dios demanda que cada uno de nosotros busquemos más de su presencia, busquemos fortalecernos. Sabemos que en poco tiempo hemos de salir de esto y que va a haber mucho trabajo por delante. Así que mi hermano, le aliento a que sigamos adelante, sigamos buscando a Dios a través de la adoración, a través de la oración, a través de la plegaria. Y vamos a leer en el día de hoy Jeremías capítulo 33, versículo 3. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos de compartir. Te pido, Señor, que tú abras mi entendimiento y me des sabiduría para poder hablar tu palabra, y que esta tu palabra sea provechoso para cada uno de nosotros. Bendito Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, lo primero que vamos a ver, el personaje que hoy vamos a usar para ver la palabra que Dios nos quiere hablar, es el profeta Jeremías. Primero vamos a referirnos a él, y después a la circunstancia en la que él vivía en aquel entonces, cómo se iban dando las cosas y por qué Dios hablaba estas palabras. Es una palabra profética. Nosotros debemos distinguir entre una palabra y una palabra profética. La palabra profética iba dirigida al pueblo de Israel, tanto del norte como del sur. El profeta Jeremías había sido llamado de temprana edad, y él le dijo que era un niño que no podía hablar la palabra de Dios, pero Dios le había dicho que él no era un niño, porque Dios iba a utilizar su vida para hablarle al pueblo de Israel. Bien, entonces vamos a hacer una diferencia entre el profeta antiguo testamentario y el profeta que hoy en día existe. El profeta antiguo testamentario se distinguía por lo siguiente: era la única voz que representaba a Dios al pueblo, y esa voz venía para llamar la atención, venía para hacerle ver que estaban equivocados y para que se arrepientan de sus pecados, siempre hablando al pueblo de Israel. El profeta tenía ese trabajo. El profeta no era bien mirado, no le hacían ningún agasajo, porque evidentemente al hombre nunca le gustó que le dijeran la verdad. Entonces nos encontramos con ese profeta en este capítulo, pero para poder entender el capítulo 33, yo le pido que usted en su casa busque y lea detenidamente el capítulo 32. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que Dios, Jehová, había hablado al profeta y le dijo que fuera a ver al rey, y que le dijera que lo que el rey iba a hacer no iba a prosperar, que él iba a caer en mano del rey de Babilonia, el rey de los caldeos. Entonces vemos que esta palabra que él dirigió al rey no le agradó, y entonces lo puso en la cárcel. Pero Dios le fue diciendo también a él, a través de su palabra, los acontecimientos que habían de suceder para el pueblo de Israel. Fue tanto el alejamiento del pueblo de Israel de Dios
que hicieron cosas que realmente a Dios no le agradó. Levantaron altares a Baal, pasaron a sus niños por Moloc, hicieron cosas que para Dios eran abominables. Y Dios sentenció un juicio sobre este pueblo. El juicio era que estos pueblos que iban a invadir, tanto Babilonia como los caldeos, iban a venir a espada, hambre y pestilencia. 3 características en el pueblo de aquel entonces que hoy lo vamos a medir con nuestros tiempos. Entonces Dios lo reiteró en el capítulo 32 que este pueblo era muy especial para Dios, pero sin embargo este pueblo una y otra vez siempre se olvidó de este Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces en este ámbito nos encontramos al profeta Jeremías preso. Y yo quiero que usted se imagine por un momento, vamos a hacer un poco didáctico esto, para que usted pueda entender. Una persona que por hablar la palabra de Dios esté presa y esté condenado a muerte, yo creo que el ánimo que tenía en sí mismo no era el mejor. Sin embargo, en los momentos de mayor crisis en nuestra vida, en el momento donde menos fuerza tenemos, en el momento donde no vemos alternativa, no vemos salida, la palabra de Dios viene a nosotros como un aliciente, como una medicina y como un alivio para reconfortar nuestra alma, esa alma que está abatida, que está destruida. Entonces Dios le habla por segunda vez, estando él en la cárcel del patio, y le dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, usted se va a poner a pensar, ¿cómo clamar si era el único que tenía con Dios una comunión y podía hablar? Es que precisamente Dios no le está pidiendo una oración cualquiera, le está pidiendo un clamor, le está pidiendo que eso que puede elevarse hasta Dios sea que salga de su corazón con un dolor profundo. Ese dolor que él que había sentido durante casi toda su vida por este pueblo, porque al profeta lo bautizaron el profeta llorón. Es que siempre él lloró por este pueblo, porque veía su desobediencia y veía cómo este pueblo se alejaba de Dios, pero también él sabía que ese alejamiento traería una consecuencia. Y acá veíamos entonces que Dios dijo que iba a venir espada, que iba a venir hambre y peste. Pero acá ahora viene este clamor y le dice: clama a mí y yo te responderé. Acércate de todo tu corazón a mí y yo voy a responder a tu petición. Así que ahora esta palabra está viniendo sobre él y Dios le está diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si uno se pone a pensar, ¿qué no conoce? Prácticamente en toda su vida él vio cómo este pueblo recibía una y otra vez las consecuencias por sus pecados. Pero ahora Dios le estaba anunciando algo nuevo, algo que él no estaba acostumbrado a ver. Y yo quiero mostrarle un poquito de qué estaba hablando el Señor, porque generalmente leemos este versículo y ahí nos quedamos con que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo quiero que usted venga al capítulo 5 y vamos a ver: porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos los hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Esta es la consecuencia del pecado. Esto es cómo se encontraba, qué es lo que estaba sucediendo con ese pueblo que le daba la espalda a Dios. Pero después viene lo que Dios le va a mostrar, lo que él no estaba acostumbrado a ver.
lo que él hasta ese entonces nunca había visto y que Dios aquí le estaba profetizando. Le dice en el versículo 6, he aquí, yo le traeré sanidad y medicina. Recordemos la condición en la que estaban. Y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, mi hermano, mire, mi hermana. Esta situación pasaron hace mucho tiempo atrás. Y era, como decía anteriormente, es una palabra profética dirigida al pueblo de Israel, tanto del norte como del sur. Pero los tiempos no han cambiado. Si bien los personajes van variando, hoy estamos nosotros, hoy está presente la iglesia, pero la situación sigue siendo la misma. Vemos un pueblo que es totalmente desobediente a los mandamientos de Dios, que va corriendo detrás de ídolos, que está sumergido en la idolatría. Y vemos, acá no vemos a Moloch, pero vemos hoy en las manifestaciones a las mujeres que usan el pañuelo verde, buscando que pasen a esos inocentes por el fuego. Y Dios hoy ya no le está hablando a Jeremías, sino hoy Dios le está hablando a la iglesia. Es tiempo que cada uno de nosotros dejemos de hacer una pequeña oración y levantemos un clamor grande, que salga bien de dentro de nuestro corazón y que derrame todo nuestro ser delante de Dios, para que Dios en este tiempo responda a nuestro clamor. Este tiempo es totalmente pasajero, pero en este tiempo Dios está viendo cuál es nuestra reacción, cómo nosotros nos plantamos delante de esta situación, si el panorama es casi el mismo que del profeta Jeremías, pero en el 2020. Hoy, los que son encargados de levantar ese clamor somos nosotros. Y Dios está dispuesto a oír ese clamor. También nos va a responder, y a través de esa respuesta va a venir revelación de algo que hasta ahora para muchos estaba oculto, la revelación de Dios, la revelación del Espíritu Santo para nuestra vida. Dice la Biblia que muchos estudiaron fehacientemente para ver de qué tiempo se trataba, y hoy Dios puede decirte plenamente que ese tiempo te toca vivir a vos y a mí, que somos la iglesia del Señor. Mi hermano, mi hermana, Dios para esta situación ya tiene la medicina y la quiere curar, quiere traer sanidad. Hoy vemos que hay en el mundo, estamos expectantes a ver qué aparece, si aparece una vacuna, si hacen esto, si hacen aquello, y todo eso es inútil, mi hermano, porque la ayuda, la sanidad no viene de ninguna institución, no viene de ningún hombre, eso viene de Dios. Dios está interesado en que su pueblo clame a viva voz por esta situación. Y es que nosotros podemos traer sanidad divina al mundo, porque por supuesto nosotros estaremos clamando por la República Argentina, otros estarán clamando por el Paraguay, por Bolivia, por el Perú, por Colombia, y así sucesivamente cada uno en el lugar donde esté, como iglesia, va a estar levantando un clamor delante de Dios, esperando la respuesta y sabiendo que Él trae un tiempo nuevo, un despertar, un avivamiento, donde la iglesia será muy importante, donde la iglesia va a tener una importancia que hasta el día de hoy no tuvo. Mi hermana, te aliento que a través de la palabra tú te pongas en la brecha y entiendas que la muerte y la devastación no tienen la última palabra. ¿Me oyó? La muerte y la devastación no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios,
y está esperando que su iglesia se levante en clamor para que Dios le revele abundancia de paz y de verdad. Él es la sanidad, Él es el medicamento, Él es el que cura y Él es el que salva. Bendito hermano, le aliento que en este tiempo que nos resta vayamos aumentando nuestro clamor, porque Dios está dispuesto a respondernos. Que Dios le bendiga ricamente.